conversaré con Roberto Patiño, un joven político, ingeniero, activista y trabajador social. El tema de lo más interesante, los retos de su generación, la política y lo social. Roberto, tú tienes menos de 30 años. Eres académicamente muy bien formado, pero además tienes una actividad política que va de la mano con la social muy activa. Necesariamente yo te tengo que preguntar cuáles son los retos de tu generación. ¿Qué enfrentas o qué crees que deben enfrentar y cómo deben ver y tomar el país en este momento tu generación? Bueno, primero muchísimas gracias, María Eugenia, por la invitación aquí a tu programa. Es un honor para mí estar aquí en Vale TV. Mira, yo considero que nuestra generación tiene el reto de reinventar la política, tiene el reto de reinventar la manera en cómo se relacionan los asuntos públicos con las comunidades. Si algún aprendizaje podemos tener de los últimos 30 años, desde que he venido cayendo nuestro sistema democrático, nuestro sistema económico, donde como sociedad nos hemos visto enmarcados en una gran polarización, es que si no somos capaces de poder dar soluciones concretas a quienes más las necesitan, pero que eso sea en el marco de un proceso democrático, pero un proceso democrático real, vibrante, donde la gente de verdad tenga la posibilidad de elegir, entonces no vamos a poder salir adelante. Una de las experiencias que a mí más me impactó, cuando estuve haciendo campaña en el año 2012, yo fui el coordinador de los jóvenes en la campaña presidencial, fue ver la desconfianza con la política. Yo toqué puertas por más de 200 pueblos en toda Venezuela. Nos montamos en un autobús y salimos desde Caracas a recorrer todo el territorio nacional, desde Menemauroa en el estado Falcón hasta las Barrancas del Orinoco en el estado Monagas. Y en cada uno de estos pueblos yo tocaba la puerta. En ese entonces, no sé si recuerdas, en esa campaña tenía un mensaje que era "hay un camino". Y yo decía eso y la gente me decía, no, mijo, todo eso es mentira. ¿Cuántos nos han venido por aquí a decir lo mismo? La política es todo mentira. Y eso generó para mí una gran contradicción personal. Yo tenía 24 años. Yo decía, bueno, ¿de qué sirve tener una buena idea si al final no tienes credibilidad? Si cuando abres la boca eres un mentiroso. Entonces, a raíz de esa experiencia, decidí en conjunto con Leandro Buzón, un joven del 23 de enero que había formado parte de la campaña conmigo, crear esta organización que se llama Caracas Mi Convive. Caracas Mi Convive buscaba hacer política de una manera distinta. Buscaba hacer un empoderamiento social, donde no se tratara de las diferencias de partido, donde pudiéramos trabajar tanto los rojos como los amarillos, como los azules juntos, por la solución de problemas concretos de nuestras comunidades. Y empezamos en La Vega, en un espacio donde nosotros ya habíamos tenido un acercamiento desde el movimiento estudiantil en el año 2007, y poco a poco fue creciendo, ¿no? Conectándonos con distintos sectores, hasta tener hoy una presencia de más de 50 comunidades en el oeste de Caracas, donde el foco ha sido el tema de la prevención de la violencia. Porque la violencia, desde mi punto de vista, es uno de los grandes problemas estructurales que tenemos en Venezuela. La incapacidad de resolver los problemas a través del uso de la palabra y tener que recurrir a la fuerza. Y esa violencia genera un cortocircuito social, porque cuando hay violencia hay miedo. Cuando hay miedo, cada quien se retrae del espacio privado, abandonamos el espacio público. La frustración. Exactamente, hay más fragmentación. Entonces yo creo que si nosotros somos capaces de movilizarnos, de formarnos, de capacitarnos para enfrentar el problema de la violencia, podemos lograr una sociedad más fraterna, una sociedad más justa, una sociedad donde haya mayores niveles de inclusión. En ese trabajo comunitario empezamos nosotros también a recibir de las comunidades unos testimonios muy duros, testimonios alrededor de la victimización que tenemos muchísimas personas en Caracas. Muchos miembros de nuestro equipo de trabajo han vivido hechos trágicos, haber perdido un hijo a manos de la delincuencia o a manos de la policía, el haber perdido un hermano, un padre, o el haber sido víctimas de un robo a mano armada con lo traumático que eso representa. En mi caso personal, yo con solamente 8 años estaba regresando a mi casa un domingo y me conseguí con un tío que le habían dado 2 tiros para robarle una camioneta y estaba desangrando, se lo montaron en un carro y gracias a Dios se salvó. Pero así como ese hecho, luego en mi familia hemos tenido otros también, tanto mi hermana como mi papá fueron víctimas de secuestro express. Y eso es una situación muy angustiosa, muy dolorosa, el saber que las personas que tú más amas, las personas que tú más quieres, pueden verse afectadas, pueden ser víctimas de un acto tan atroz por un interés comercial. No, además te dejan unas secuelas increíbles. Increíble. Entonces, cuando yo salí y tuve la oportunidad de formarme afuera,
decidí especializarme sobre este tema, estudiar las experiencias más importantes en Latinoamérica, en los Estados Unidos, en Europa, de prevención de violencia, de reducción de la criminalidad. Tuve la oportunidad de visitar varias ciudades en los Estados Unidos, de patrullar con la policía en Filadelfia, de reunirme con un grupo de malandros en Chicago, de hablar con el alcalde de Los Ángeles, pero también estuve en Medellín, también estuve en Río de Janeiro, estuve en Centroamérica, viendo qué podíamos traer para acá y qué conceptos nos permiten ejecutar programas que luego puedan ser políticas públicas para resolver estos grandes dramas que estamos viendo como sociedad. Tú como político joven has descubierto y has transitado tu propio camino hacia una mayor cercanía a la gente, desde lo comunitario, pero desde las necesidades reales que hay en las comunidades. Tú has identificado una fundamental, que es el tema de la violencia, pero también has trabajado o sigues trabajando por el tema de los comedores populares con los niños, que al final es lo más importante que tiene una sociedad. Y al principio, o sea, si un niño no está bien alimentado, no es un niño que puede ir a la escuela, no es un niño que puede crecer sano, no es un niño que puede aprender correctamente, ni se puede integrar a la sociedad. Eso, tú sientes que el haber penetrado la política desde lo social te da una mayor comprensión de tu país y te puede convertir en un político mucho mejor formado para atender las necesidades del país. Mira, por supuesto, tú mencionas un tema que para nosotros es muy importante, ¿no? Justamente en las actividades de prevención de violencia, uno de los conceptos importantes es que la violencia se concentra en pocos lugares y se concentra en pocas personas. Por ejemplo, en la parroquia Petare, el 80% de los homicidios, en un estudio hecho por la policía con la CAF, 8 de cada 10 de los homicidios se concentran en solo 5% del territorio. Son siempre los mismos segmentos de calle donde ocurren una y otra vez los hechos delictivos. Entonces, en Caracas Mi Convive decidimos hacer unos talleres donde ayudamos a las comunidades a identificar estos puntos calientes y hacer actividades sociales ahí. ¿Por qué te lo cuento? Haciendo una actividad social en un punto caliente en La Pastora, en un sector que se llama El Polvorín, en el año 2016, un cine de calle en la noche, a mí se me acerca una niña, solo 6 años, se llamaba Fabiola, y me dice, ¿me das algo de comer que me estoy muriendo de hambre? Y eso para mí fue como si me hubiesen dado una cachetada. Claro. Porque si bien nosotros estamos haciendo un trabajo que consideramos muy importante, que es el trabajo de prevención de violencia, Hay otro más importante. Había una urgencia, una necesidad tan inmensa, porque como bien tú decías, no hay nada más injusto en una sociedad que un niño que no come. Sí. Porque un niño que no come es un niño que no va a desarrollar su intelecto, es un niño que no va a desarrollar su físico, es un niño que va a estar en situación de dependencia toda la vida. Sí. Entonces, ante esa realidad nosotros decidimos organizarnos y en la parte alta de La Vega, donde teníamos una relación con una escuela, con el Ande Aparicio, decidimos, bueno, asumir el reto durante 8 semanas de conseguir los insumos para poder preparar almuerzos para los 60 niños más necesitados. Ahí el padre Alfredo Infante, que es el rector de toda esa zona para Fe y Alegría, me decía que muchos niños llegaban y se desmayaban en los salones de clase porque no habían desayunado y que había aumentado el ausentismo escolar porque muchos representantes prefieren dejar a sus hijos durmiendo hasta el mediodía para que se brinquen una comida. Imagínate tú lo trágico que eso significa. Nosotros nos ha pasado cuando hemos grabado corales que los niños se han desmayado antes de las grabaciones y obviamente hemos tenido que ir a comprarles alimentos para que puedan grabar. Y sin embargo, los padres de esos niños están haciendo un esfuerzo de que el niño no esté en la calle y participe de un movimiento coral. Pero eso es una realidad. Y claro, a la hora de hacer una intervención comunitaria tenemos que preguntarnos, bueno, el cómo la vamos a hacer. Y yo no creo tampoco en mecanismos que generan dependencia. No creo en mecanismos jerárquicos, digamos, de esa caridad malentendida, sí. Punto de vista tradicional, de yo que tengo te doy a ti, pobrecito que tú no tienes. Yo no creo en eso. Eso no sirve a largo plazo. Exactamente. Además. Yo creo es en los procesos de empoderamiento de las comunidades, de generar capacidades. Entonces lo que le planteamos a la comunidad fue un programa de corresponsabilidad. Nosotros nos íbamos a encargar de encontrar los insumos, pero la comunidad se iba a encargar de todo lo demás. Acondicionar los espacios, seleccionar a los niños que están en efecto en una mayor situación de necesidad, preparar los alimentos todos los días y llevar adelante ese mensaje de la solidaridad. Bueno, para hacerte un cuento que es largo o corto, no fue una comunidad, ni fueron 8 semanas, ni fueron 60 niños. Ya tenemos 1 año y 8 meses en este proceso,
Estamos en 10 comunidades del oeste de Caracas y atendemos diariamente con un almuerzo, gracias al trabajo de estas madres, a más de 1000 niños. Yo he logrado conseguir apoyo de miles de personas que nos dan donaciones, pero que también han buscado formas creativas de ayudarnos. Te cuento, por ejemplo, la pastelería Danubio, permite que la gente pueda donar su huerto para nuestro programa. O, por ejemplo, Isabela Delfino, una emprendedora que hace carteras y que diseñó una cartera que se llama La Solidaria, con los colores de Venezuela, que le vende a la diáspora y con los recursos que genera de eso, todo va para los niños de los comedores. Así como eso, estamos pensando este año en irnos hacia el modelo de la sostenibilidad. En diciembre, yo llevé a un tío mío que bueno, todos los años organiza con mi familia extendida la hechura de las hallacas. Y nosotros hacemos hallacas para nuestro propio consumo, ¿no? Y cuando estábamos en el comedor, él me dice, Roberto, ¿qué te parece si este año, en vez de hacer las hallacas solamente entre la familia, involucramos a las madres, Alimenta la Solidaridad, preparamos 3000 hallacas y las vendemos? Y con eso generamos recursos para financiar los comedores. Qué bien. Bueno, y eso lo hicimos, de hecho, fue un trabajo titánico, 4 días de sol a sol, trabajando duro, con más de 60 madres que se comprometieron con ese proceso en Antímano y en La Vega. Vendimos todas las hallacas y generamos los recursos para 3 semanas del programa. Y este año queremos apuntar hacia seguir avanzando en modelos productivos, pero con un sentido social. Eso, mientras te oía, y una de las razones por las que te invité, es porque yo creo que esa es la manera, como ciudadana, correcta de hacer política, y más en estos tiempos. O sea, te tienes que involucrar con la gente, te tienes que involucrar con las necesidades de la comunidad, tienes que participar, tienes que generar confianza, tienes que generar tu propia credibilidad, pero además esa es la manera de levantar el país. Tú no puedes levantar el país, y un país con tantas necesidades y tantas carencias, solamente desde la manera de la política tradicional. O sea, tú tienes que ir desde abajo y ayudar y levantar, pero no solo los políticos, los empresarios y la sociedad. Si no nos involucramos todos como sociedad, porque tenemos un problema de los partidos políticos. Totalmente. La situación actual de Venezuela no es un tema que atañe solamente a los partidos políticos o a los políticos. O todos comprendemos que es un problema de todos, así es. O no vamos a levantar el país. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, 100% de acuerdo contigo. Ok. ¿Y ese proyecto cómo lo puedes extender al país completo? Mira, sí, ya nosotros hemos empezado a hacer algunas réplicas del programa de Alimenta la Solidaridad. Aparte de los 10 comedores que nosotros estamos manejando, hay 19 comedores que siguen nuestro modelo en distintos liderazgos que han estado copiando en el buen sentido las prácticas que hemos desarrollado. Nosotros los hemos apoyado en ese proceso. Tenemos 3 comedores en Puerto La Cruz que está impulsando Tati Montiel. Hay 3 comedores en Barquisimeto que impulsa Daniel Antequera. Tenemos aquí en el estado Miranda también varios liderazgos jóvenes, como en el caso de Andrés Choleter en Petare, el caso de Juan Andrés Mejía en Baruta, donde también ves que hay gente de otros partidos que no es el mío, porque yo creo que al final, como bien tú decías, es trabajo para todos, un asunto de todos. Adriana Delía e inclusive Enrique Capriles también están impulsando una iniciativa inspirada en lo que nosotros hemos desarrollado. Y yo creo que ese es el camino, más allá de que sean los liderazgos políticos, más allá de que sean liderazgos que han tenido participación electoral, creo que debemos ser todos, debe ser el párroco, debe ser el empresario, debe ser el actor social, deben ser los medios de comunicación. Las señoras de la comunidad. Que promovamos una visión de solidaridad, pero de solidaridad bien entendida, no es una solidaridad con un propósito chantajista, como lo que hemos visto en nuestras comunidades, donde se les da un beneficio a cambio de una lealtad política restricta. No, tú tienes que darle a la gente lo que necesita, tienes que ayudar, tienes que colaborar. Tú no puedes permitir que haya niños en la calle, no se puede permitir que una generación se frustre o que una generación no crezca alimentada, porque ese es nuestro futuro que vamos a tener en 20 años, en 10, en 15. O sea, no puede ser. Mira, y esa, la tragedia del hambre en los niños también está generando, por supuesto, muchas otras consecuencias. Yo recibí hace unos meses una llamada de una comerciante en Sabana Grande, que yo no sé de dónde sacó mi teléfono, ¿no? Pero ella dijo, mira, yo conseguí tu teléfono porque yo he visto lo que tú haces y a mí me gusta, pero yo te quiero contar que yo recibo aquí todos los días a un niño que está viviendo en la bomba de gasolina de Plaza Venezuela, y yo le doy comida, pero no sé qué hacer con él. Un niño de 12 años que se tuvo que ir de su casa en los Valles del Tuy, no porque sus padres lo maltrataran, no tiene ningún maltrato físico, ningún tipo, ni psicológico, simplemente porque no tenían para darle de comer. Y está en las calles. Y vive en la calle. Entonces, ¿cuántos niños como ese
no está en una situación igual. Es una situación realmente urgente. O sea, esto no puede esperar. Se está desintegrando nuestras comunidades. Está desintegrando la nuestra familia. Se está desintegrando el país. Y la única solución, la única salvación que yo veo para todos como venezolanos es en que nos unamos, nos organicemos, pongamos por delante las prioridades. Sí, claro. La alimentación de las poblaciones. Salud, la alimentación, la salud y la educación. En las poblaciones que más lo necesitan. Y sobre todo los menores de 7 años. Y que entendamos también cuál es la fuente y el origen de este problema. Y que nos organicemos para trabajar, para cambiar esa realidad. Pero no podemos esperar que cambie el país para nosotros actuar. No, eso... Tenemos que actuar desde ya. Tenemos que vincularnos desde ya. Y mucha gente me dice, mira, la política está mal vista. Entonces la gente me dice, para ti sería... ¿Por qué tú no te dedicas nada más a lo social, chico? Me dicen a mí. ¿Por qué no te dedicas nada más a hacer los comedores, el trabajo social y te olvidas de la política? Y yo pienso que eso no sería honesto de mi Ni parte. está divorciada una cosa de la Claro, otra. porque yo creo que la solución estructural de los problemas que tenemos en Venezuela es en lograr juntar esos dos puntas. Sí. En lograr trabajar lo social, pero impulsarlo también con políticas públicas que nos permitan la masificación. La política está mal vista no solo en nuestro país, está mal visto en toda la región, en toda América Latina, por no ir más allá en el mundo. Es un momento de la antipolítica, es un momento de la crisis en los partidos, es un momento de por todos los escándalos que ha habido en América Latina, propios y ajenos. Todo eso ha ido mellando la credibilidad y la confianza de las personas, de los ciudadanos, en los partidos como vehículos de intermediación social. Eso es un fenómeno de nuestro tiempo, al que no es ajeno Venezuela, lamentablemente. Pero pienso que la manera de reconstruir los liderazgos y de reconstruir la confianza es haciendo, en unos casos, un trabajo social, en otros casos, un trabajo cultural, es decir, trabajar desde abajo, desde las comunidades, y cuando la gente te ve y te ve haciendo un trabajo real y te ve involucrado y se da cuenta que tú sabes realmente las necesidades y no que estás en un país externo hablando cosas como loco, pues la gente empieza a confiar y a generarse una sinergia. Y a participar. Por eso te preguntaba cuál era los retos de tu generación. Tú lo entiendes, yo me pregunto, ¿lo entienden otros? Mira, yo creo que aparte, yo sí he visto muchos jóvenes en Venezuela que tienen una visión como la que yo te estoy presentando. Sin embargo, hay muchos otros retos asociados a mi generación que no son solamente los que estamos conversando nosotros. Claro. Por ejemplo, nosotros necesitamos también personas que se dediquen a soñar y a inventar y a emprender modelos productivos distintos. Nosotros no podemos seguir dependiendo del petróleo. El principio del logro es el sueño. Si tú no sueñas, no vas a cambiar el mundo. Así es. Y entonces, como generación, nosotros tenemos que preguntarnos de aquí a 20, 30 años, cuando nosotros tengamos hijos, tengamos nietos, bueno, ¿de qué va a vivir Venezuela? Vamos a seguir extrayendo de la tierra un recurso que cada vez en el mundo es más obsoleto. No, el petróleo te va a dar 10 años para apalancarte o 20, pero mientras te apalancas, tienes que crear un nuevo modelo productivo porque no vas a sustituir el petróleo por el arco minero y todos los minerales que hay ahí, tampoco. No lo vamos a sustituir por completo, pero necesitamos como generación... apalancarte. Claro, y entonces ahí yo también veo un fenómeno que tiene un elemento muy doloroso y muy malo, que ha sido la emigración. Lo doloroso me refiero a esa desintegración de la familia, ¿no? Que no solamente por el niño que se va a la calle porque no tiene para comer, sino también el joven que se va del país. Y quedan los viejitos aquí solos. Y quedan los viejitos. Entonces, ese fenómeno tan doloroso tiene también un elemento que puede ser positivo, que es que ahora tenemos embajadores de Venezuela en todas partes del mundo, haciendo cosas positivas y ganándose el respeto de la gente. Y un porcentaje de esa gente siempre va a regresar. A ver, un porcentaje de la gente que se va se queda fuera, un porcentaje regresa y regresa con otras experiencias más enriquecedoras. Totalmente. Siempre regresa con una experiencia, con un idioma, con una carrera, un oficio, lo que sea. Claro, y el que no regresa es una persona que va a poder promover lo que aquí se haga en otros sitios. Es decir, cuando uno piensa en la Venezuela de los años 50, tú ves que hubo una gran inmigración europea, ¿no? Sí. Y tú dices, bueno, aquí... la gente de la posguerra. Claro, la gente de la posguerra. Y esa gente introdujo en el país tecnología, productos que venían de sus países de origen. Es decir, convirtieron a Venezuela también en un mercado que generaba aún más desarrollo de donde ellos venían. Roberto, aquí, entonces eso puede generar también... Aquí hay todo por hacer. La primera gran oleada de inmigrantes nos vino después de la Primera Guerra Mundial. Y nos trajo hombres, por ejemplo, como Convit. Así es. Los padres de Convit vinieron en 1909. Convit estudió aquí. Y Convit contó, porque le hicimos un programa, le hicimos una película,
que ellos eran tan pobres producto de la guerra que ellos tenían un solo par de zapatos y él estudiaba en la tarde, su hermano en la mañana y se cambiaban los zapatos para poder estudiar. Y esa generación de emprendedores de las que vinieron los padres de Convit, bueno, la reconstruyó la Venezuela de esos primeros 20 años del siglo 30 y nos dejó legados como ese señor. Y así vino después una segunda oleada, pero ¿cómo era Venezuela en 1910? Era país rural. Totalmente rural, totalmente atrasado, empobrecido, plagado de enfermedades, las más básicas. Sin educación. Y ese país se levantó en 20 años, porque se reconstruyó. Y luego vino otra oleada migratoria que nos ayudó a impulsar, que es lo que tú estás diciendo, en los 50, 60, que nos hizo construir un país maravilloso con otras fórmulas, con otros instrumentos, con otra información, con otros conocimientos. Eso mismo pasará. Así es. Y levantaremos el país, pero tenemos que soñarlo. Claro, lo más importante es no perder la esperanza. La esperanza de que es posible. Y para mí cuando hablo de la esperanza me gusta siempre referir un discurso que yo leí de Václav Havel, que se los recomiendo, que se llama El futuro de la esperanza. Este fue un discurso que él dio en Hiroshima, donde cayó la bomba nuclear, ¿no? Le estaban dando un premio. Y él decía que la esperanza no es la certeza de saber lo que va a pasar en el futuro, porque nadie tiene una bolita de cristal, nadie dice, mira, yo sé que esta tragedia o aquí el cambio político en Venezuela viene en 2 meses o en 3 meses, en 4 meses. Nosotros no sabemos lo que depara el futuro. La esperanza es la certeza de saber que lo que tú estás haciendo tiene sentido y que eso eventualmente te va a dar resultados. Lo estás haciendo por convicción. Por convicción. Entonces, mucha gente me pregunta, Roberto, ¿cómo te mantienes motivado en Venezuela? Porque por supuesto que ser joven en Venezuela es muy frustrante, porque como en Venezuela hoy tú te compras una propia vivienda, inclusive un propio vehículo. O cómo sales. Sin ayuda, cómo sales en la noche. Es decir, vives una vida muy limitada, o cómo consigues oportunidades laborales que te permitan desarrollarte en una economía con hiperinflación. Es decir, es una situación muy difícil. Pero ahora, si nosotros nos comprometemos con acciones concretas en las cuales nosotros sentimos que estamos haciendo algo que tiene sentido, eso florece. Y yo lo he visto en el equipo de Alimenta la Solidaridad, en el equipo de Caracas Mi Convive, que a pesar de que hemos pasado momentos muy duros como grupo, te pongo un ejemplo concreto, muy doloroso para mí en lo personal. En Carapita, donde nosotros tenemos un trabajo ya de hace un tiempo y tenemos uno de los primeros comedores, una de nuestras principales líderes se llama Yorlet Páez. Ella estaba embarazada, decidió tener, digamos, cuando tuvo su bebé, decidió, que se llama Luisana, decidió ponerme de padrino por la relación personal que hemos construido. Y bueno, Luisana tenía 3 semanas de nacida, le dio una infección respiratoria, la rebotaron en 5 hospitales y cuando la lograron ingresar, bueno, Luisana falleció. Claro, es un drama. Es un drama terrible, o sea, una cosa muy dolorosa. O sea, ¿cómo es posible que una madre que pasa 9 meses pierda un bebé de esa manera? Porque el sistema falla, porque fracasamos como sociedad. Entonces, ante una situación como esa, uno muchas veces cuando apenas tú ves eso y lo que tuvimos que vivir luego en el cementerio del sur, una de las experiencias también más tristes, ver cómo está eso, las tumbas profanada, el monte altísimo, la sensación de inseguridad. Yo decía, qué triste es una sociedad, el estado de una sociedad donde los más humildes tienen que despedir hacia sus seres amados. Tenemos un país anarquizado, número 1. Y número 2, hay tantos problemas que la gente está profundamente afectada ya. Entonces, el día a día de vivir en Venezuela es muy duro, pero la esperanza fundamentada está en nosotros mismos, en los venezolanos. No hay otra manera. Es decir, no van a venir de otro país a solucionar los problemas. O sea, nosotros tenemos que aprender, comprender y entender que la esperanza está en nosotros mismos, en los que estamos aquí y en los que debemos trabajar por cambiar el país. Totalmente. O sea, no podemos esperar que las soluciones sean mágicas y nos vengan de afuera. Yo estoy totalmente de acuerdo Yo soy de las que piensa, respetando las decisiones individuales, que para inmigrar y pasar un trabajo parejo en otro país, para eso te echas a Venezuela en el hombro y tratas de ayudar a reconstruir y levantar el país, claro, en vez de estar pasando el trabajo afuera. Y después recuperar los frutos. Exactamente, porque si todos no le ponemos el hombro a Venezuela, no vamos a levantar a Venezuela. Y si lo que quiere la gente es sentirse útil y quiere sentirse reconfortado pese a lo duro del día a día, bueno, hay un trabajo enorme por hacer
que si en es todos los verdad, ámbitos. que si es verdad, que si el día a día es muy duro y que la juventud, tu edad, la gente contemporánea contigo la tiene peor, tiene la peor parte. Yo tengo muchos aquí, algunos no se han ido, otros se han ido, y es verdad, tienen un día a día muy duro y sienten que no van a levantar cabeza. Bueno, yo soy de las que piensan que si tú vas a emprender en Suiza, trata de emprender aquí, Claro. porque cuando tú recojas los frutos serán mayores en Venezuela, en donde hay todo por hacer, que en Suiza, que ya está todo hecho. Así es. Entonces también depende de cómo tú te De enfocas. la perspectiva que le das. Exactamente, siempre puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío. Totalmente. Entonces, ¿cuál es la narrativa con la que tú crees que tu generación le va a llegar a la gente? Mira, yo creo que tiene que ser una narrativa primero de empatía, de acompañar, de escuchar, de ver a los ojos, de entender la realidad. Si hay algo que a mí me ha generado inspiración son testimonios de vida como el de Yorlet, que te contaba que a pesar de atravesar esa situación tan trágica, hoy sigue trabajando por su comunidad. Como el caso de Elizabeth Tarrío, a quien en el año 2012 un guardia nacional le mató su único hijo. Y ella, yo cuando la conocí, ella es de Cotiza, estaba muy triste, deprimida. Y después de año y medio trabajando con nosotros, ha florecido en una líder que es la gran organizadora logística de Alimenta la Solidaridad. Porque encontró su camino, Exacto. ayudar a otros. Y ella me dice, mira, yo perdí un hijo. Y ahora tiene 20. Pero ahorita tengo 1000. Claro. Que almuerzan todos los días en los Claro. comedores, ¿entiendes? Y entrega su vida por eso. Claro. Entonces, si una madre, digamos, ¿qué puede ser más duro que una madre que pierde un hijo? Pero yo creo que no ella debe se ser más nada. pero No ella hay se nada re- más duro en la Pero ella vida. se reinventó. Y ellas se reinventaron. Entonces nosotros como país, Claro. lo que nos están viendo, no nos vamos a poder reinventar. Totalmente. No vamos a poder salir adelante. Esas son las experiencias y los testimonios que a mí me llenan de esperanza. Y yo creo que nosotros como generación tenemos que agarrarnos a ese mástil y con nuestro barco, tú sabes, en el medio de la tormenta lograr atravesarla, porque lo que viene después es un puerto de solidaridad, de productividad, de un país. De reconstruir un país. De reconstruir y de poder nosotros también el día de mañana ver hacia atrás y Decir, decirle a nuestros logramos hijos, esto. mira todo lo que hicimos. Claro. Nuestra vida tuvo sentido, nuestra vida tuvo un legado y podemos decirle a nuestros hijos y a nuestros nietos que ellos viven en una Venezuela donde pueden salir en la noche a caminar y a disfrutar con sus amigos gracias al trabajo que hicimos nosotros. Ellos viven en una Venezuela donde la empresa que se fundó y que está compitiendo en todas partes del mundo y fue hecha por una niña de la Cota 905, fue posible gracias al esfuerzo que pusimos todos nosotros y nuestra generación en que hubiesen oportunidades y en que pudiésemos salir de la crisis que estamos viviendo. Por eso comencé la conversación preguntándote cuál era el reto de tu generación, porque yo creo que en tu generación y en otras generaciones, pero pienso que fundamentalmente en la tuya, digamos entre los de 30 y los 40, está el peso mayor de empujar, reconstruir y cambiar la narrativa con que se ve a Venezuela, con que se ve la política y con la que se debe trabajar. Porque si yo quiero apostar a mi país, pero yo veo unas caras todo el día amargadas, Claro. si yo veo en mis políticos unas caras tristes, si yo veo pesadumbre, bueno, yo misma digo, caramba, ¿dónde está la esperanza? ¿Dónde está el estímulo? Es decir, a los tiempos malos hay que ponerle buena cara, hay que ponerle alegría. Así El es. trabajo social lo tienes que hacer con alegría, aunque te cause dolor. Por supuesto, porque Pero- tiene gratificaciones también. Es doloroso, fíjate. Yo te quiero invitar aquí, además, en el programa que nos acompañes un día en un comedor. Claro. Porque cada vez que yo llevo a alguien es una experiencia que yo, muchas veces mis invitados me dicen, esto es como una montaña rusa de emociones, ¿no? Porque por un lado tú llegas a la comunidad y te sientes abrumado por los problemas, ¿no? Ves la basura en la calle, los niños caminando de la escuela para la casa en un cerro, tú sabes, porque no hay ni transporte, ves muchas veces agua servida En las calles. que están al aire libre, es decir, una situación terrible, y cuando escuchas los testimonios de las madres te da muchísimo dolor de la situación que están viviendo, pero por otro lado, el contraste es cuando ves a las madres en acción, ¿no? Y ves a los niños rezando, y ves a los niños almorzando, y ves que es gracias al trabajo de las madres, y las ves contentas, y con una autoestima, y dices, mira, ¿sabes qué? Esto es posible gracias a mi trabajo, que yo le echo pichón, y si esto lo podemos hacer aquí en mi comunidad, ¿cómo que no lo podemos hacer en otros sitios En también? todas partes. ¿No? Entonces, para mí ese contraste, ¿no? El primero entender
la situación dramática que estamos viviendo, no nos vamos a hacer los locos, no vamos a minimizarla, No, vamos a decir, no, es dramático, es pero duro. tienes que trabajar por... Probablemente esta es la situación más dura que se ha vivido en cualquier país de Latinoamérica en la historia, ¿no? Porque, O por lo menos en los últimos 100 años. Exacto, porque hay otros países que siempre han sido muy pobres, pero el problema aquí además ha sido el contraste, ¿no? La gran caída cambio, que ha tenido, la caída. la calidad de vida de los venezolanos. Sí. Entonces, eso es doloroso y eso hay que reconocerlo y eso hay que enfrentarlo. ¿Pero te quedas en lamentos o vas a la acción? Pero exactamente. Eso es lo que yo siempre digo. O te Exactamente. lamentas y haces denuncia nada más, o pasas de la denuncia a la acción. Exactamente. Yo creo que ahí es donde está el reto que tenemos todos. Yo te como felicito porque creo que ese es el camino de la nueva política y de los nuevos políticos, que debe ir de la mano de la acción, del trabajo social y de entender verdaderamente los problemas de nuestro país para poder ayudar a la gente. Porque si uno no se involucra y no hace que la gente se involucre, no podemos levantar el país. Y no es yo no creo en la democracia de micrófono y sillón, yo no creo en la política de micrófono y sillón. Yo creo en la gente que se involucra y en la gente que hace un trabajo social. No todo el mundo tiene madera para eso, pero sí creo que si la gente se mete en el camino político, ese es el camino de la nueva política. De verdad te felicito. Muchas gracias. Y además hay que hacerlo con alegría, porque, ¿sabes? Cuando la gente más triste está, Claro. siempre necesita que alguien le sonría o alguien le dé la mano con alegría. Así es, y lo veo a los ojos. Exactamente. Gracias. Muchísimas gracias a ti, María Eugenia. Bueno, amigos, hasta la próxima semana con otra conversación especial. Hasta luego.